Bien, les decía que vamos a empezar con la clase del día de ahora. Solamente recordarles que el laboratorio que vamos a tener para esta semana, como les mencioné el día de ayer, se lo voy a publicar el día sábado. Entonces el día sábado va a estar disponible para que ustedes lo puedan desarrollar durante el transcurso del día. Y de igual forma, pues de ese mismo laboratorio vamos a sacar las notas para las dos notas que tenemos para este periodo y el parcial que pues va a ser el día jueves de la próxima semana. Siguiendo siempre la misma dinámica, nos vamos a conectar a las 6:30, que es la hora del parcial. Yo les voy a dejar el link en la plataforma. También ahí va a estar la prueba para que la empiecen a desarrollar, y cualquier consulta o duda pues me la hacen saber eh, a través del meeting. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, vamos a seguir viendo la parte de las etiquetas HTML. Básicamente nos hacen falta unas pocas nada más, unos detalles que quiero enseñarles acerca de la parte del HTML, y esperaría yo que empezáramos hoy a hablar un poco acerca de CSS, que es la otra parte que nos compete. En la parte del CSS, pues quiero que empecemos a aprender sobre el diseño de las etiquetas básicas con las cuales nosotros vamos a empezar a desarrollar o a trabajar. En la última clase se recuerda que estuvimos trabajando con los iframes. Estuvimos trabajando con los iframes y estuvimos viendo cómo hacíamos para colocar elementos, le conocemos como elementos embebidos dentro de la aplicación. Si se recuerdan, hicimos este efecto que tenemos acá, en donde podíamos ver en la parte de arriba la página de la Universidad Católica, y en la parte de abajo pues cómo colocamos incluso un video de YouTube. Estos iframes normalmente son utilizados para que cuando nosotros estemos trabajando con algún sitio web y necesitamos montar sobre ese sitio web, llámese una página web, pues lo podamos hacer de esa manera. Y básicamente son esos elementos que tenemos acá, que más adelante por supuesto lo vamos a seguir utilizando. Bien, quiero, eh, quiero que veamos ahora cómo funcionan otros elementos esenciales dentro del HTML, que son los últimos que vamos a estar trabajando. Voy a crear otro archivo en esta parte de acá de la carpeta que tenemos como carpeta de trabajo. Eh, Vamos a crearnos otro archivo. Les decía que nos íbamos a crear otro archivo. A este archivo le vamos a colocar como nombre Canvas. Solo déjenme. Le vamos a colocar como nombre Canvas en esta parte de arriba. Y desde aquí pues nos vamos a crear un elemento HTML tal cual hemos visto anteriormente. En clase, las carpetas que hemos creado van a estar siempre separadas. Multimedia va a estar nada más archivos que teníamos de sonido y video, y en imágenes pues ahí solamente vamos a colocar fotografía. Creo que hicimos esta de contenidos para trabajar con otros elementos HTML, pero siempre vamos a tratar de mantener ordenados los archivos de tal manera que no los confundamos al momento que estemos trabajando con la parte de la aplicación. Entonces ahí ese va a ser dentro de la carpeta de clases. Ahí vamos a colocar el archivo para el ejemplo de Canvas. En el caso del Canvas, como les había mencionado, estos elementos básicamente son utilizados cuando nosotros queremos realizar procesos de dibujos. Se le conocen así, se le conoce como Canvas.
No sé si han visto que hay algunos sitios en internet que ustedes pueden entrar y, por ejemplo, dibujar algún tipo de información, algo similar como, por ejemplo, no sé si han utilizado, de hecho sí se llama la página, se llama canvas.com, donde ustedes pueden hacer presentaciones, pueden dibujar con un pincel y cosas como esas. Pues básicamente lo que utilizan en este caso es un objeto como este que se llama Canvas. Este Canvas básicamente es un contenedor que para que empiece a funcionar, pues lo que necesitamos es colocarle algunos elementos esenciales como el ID. Este ID nos va a servir más que todo para poderlo manipular desde JavaScript. Yo le puedo poner mi Canvas, le puedo poner un ancho, digamos el ancho que necesitamos que muestre la pantalla, y un alto, digamos que le vamos a poner aquí un alto de 200. Con eso es suficiente para que pueda mostrarse el canvas. Le voy a poner un estilo para poder diferenciar qué es lo que queremos mostrar. Ahí para poderlo ver le voy a poner un borde. En el borde le vamos a poner que sea de 2 puntos, sólido y de color red, por ejemplo. Entonces, este elemento que tenemos acá, básicamente lo único que hace es mostrar esa información dentro de un contenedor dentro del navegador. Cuando nosotros ya lo vemos, ven ese navegador, lógicamente ahorita no me va a funcionar porque él va a recibir eventos o va a recibir información cuando ya nosotros interactuemos a través de JavaScript. Pero las páginas web que ustedes ven, donde ustedes pueden empezar a modificar algunos elementos o empezar a dibujar algunas cosas gráficas, generalmente lo van a ver, van a ser elementos que se trabajan con Canvas. Buenas tardes. Van a ser elementos que trabajan con Canva. Entonces es importante que los puedan utilizar, los puedan diferenciar si en algún punto dado pues necesitan crear ese tipo de animación. Más adelante lo vamos a ver cómo lo podemos manipular desde JavaScript, porque ahí sí interactuamos un poco con la parte de la programación. No sé si han visto, por ejemplo, Microsoft Word, ya lo han utilizado en Office 365, lo han utilizado en línea donde ustedes pueden digitar valores. Eso que ustedes ven ahí básicamente es un lienzo, es un canvas que lo crearon para que pues, a través de JavaScript se pueda interactuar como que hubiéramos creado la aplicación. Si han utilizado alguna vez Excel, es algo similar a un canvas. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes elementos donde dentro de él nosotros podemos manipular dibujos, y lo que se utiliza es básicamente eso que tenemos acá. Nosotros, por ejemplo, lo usamos, en muchas ocasiones lo utilizamos para hacer capturas de fotografías. Imagínense de que yo necesito dentro de la página web, necesito colocar un permiso que me permita capturar, en ese caso me permita capturar la fotografía acá, que al darle clic me aparezca la cámara de mi computadora. Y cuando tome la fotografía, esa fotografía algunas veces no se guarda, sino que uno la puede generar y guardar directamente en un canvas. Desde ese canvas le puedo colocar opciones para que le puedan retocar o le puedan hacer cualquier tipo de proceso. Pero básicamente para eso funciona. También existen otros elementos HTML que se le conocen como detalle resumen. Como detalle y resumen, que estos son muy útiles cuando nosotros queremos colocar, por ejemplo, alguna información oculta y que al hacer un clic, esta pues deba aparecer en pantalla. Normalmente se utiliza la etiqueta Details. En esa etiqueta Details colocamos una etiqueta Summary, y en esa etiqueta Summary podemos colocar toda la información que nosotros queramos, que básicamente es el título. Y luego en la parte de abajo con un párrafo o como nosotros querramos ya podemos empezar a suministrar la información. Por ejemplo, le puedo poner un lorem 20 y ya se rellena toda esa información que tenemos acá. ¿Qué ventajas tenemos con ese canvas? Es que si ustedes observan, aquí aparece invisible, solo dice mostrar detalles, pero al hacerle clic automáticamente se expande si lo queremos ver. Tiene ese efecto de expandir el texto de manera automática sin que nosotros lo hagamos, sin que nosotros lo estemos manipulando directamente desde la parte de la aplicación. Antes se tenía que hacer un código JavaScript para que eso sucediera. Uno tenía que estar creando algún tipo de evento. De hecho, se programaba el evento click
y ese se encargaba de ocultar o de mostrar en ese caso una información como esta. Pero en la actualidad ya no es necesario. En la actualidad, pues con estas etiquetas HTML, tal cual las hemos visto en ese momento, es suficiente para podernos crear ese efecto. Vean que es bien simple, solo pongo la etiqueta details, el summary que representa en ese caso el título de la viñeta, y luego en la parte de abajo el contenido que va a mostrarse o va a ocultarse al momento de visualizar la información. Esas son las dos únicas etiquetas principales que nos hacían falta. Y ahora quiero hablarles acerca de un tema específico. Quiero hablarles acerca de hay otras etiquetas que se le conoce como etiquetas semánticas. Que estas etiquetas semánticas básicamente sirven para poderle dar forma a un sitio web y que los buscadores en internet puedan localizar nuestro sitio sin ningún problema. Les voy a mostrar aquí, déjenme abrir una presentación. Si observan ahí en la parte de la presentación, ahí hablamos acerca de etiquetas, las etiquetas semánticas, que esas básicamente son etiquetas HTML que nosotros utilizamos para estructurar de una manera ordenada un sitio web. Cuando hablamos de ordenado nos referimos de que en alguna medida nosotros podamos eh, ayudarle a la persona que vaya a interpretar nuestro sitio web a que pueda entender cómo está estructurado el contenido de toda nuestra página web. Básicamente aporta un proceso de claridad al significado del contenido de nuestro sitio. Realmente a nivel visual probablemente no vayamos a ver mayores cambios porque todo lo podíamos crear con las etiquetas que hemos visto hasta este momento, pero a nivel de código, a nivel, como su nombre lo dice, semántico, es mucho más entendible y mucho más fácil de poderlo interpretar. Básicamente los desarrolladores, los buscadores en internet pueden entender muy bien cómo está estructurado nuestro sitio web y en base a eso, por ejemplo, indexar la información que eso contiene. Hay algunas razones por las cuales nosotros debemos utilizar las etiquetas semánticas. Una de ellas es mejorar la accesibilidad de nuestros sitios web. Eso significa que las etiquetas semánticas hacen que el contenido sea más fácil de acceder para personas discapacitadas. Hay algunas etiquetas específicas para eso, para que las personas discapacitadas puedan leer o interpretar nuestro contenido visual y cognitivamente. También hay algunos lectores o dispositivos de pantalla que proporcionan asistencia para leer este tipo de estructuras y que las personas con ese tipo de discapacidad sea mucho más fácil de poderlos entender. También mejora la capacidad del SEO. Yo les mencioné que el SEO es lo que nosotros hacemos para posicionar las técnicas que nosotros utilizamos para posicionar nuestros sitios web en el top de los buscadores. Ahora, pues, lógicamente ya utilizamos más la inteligencia artificial, pero aún así todavía seguimos utilizando Google para poder encontrar algún tipo de información. Entonces lo que hacemos con la parte de las técnicas de SEO es indicarle a los buscadores de alguna forma que nuestro sitio web se posicione en el top, que aparezca siempre posicionado entre las primeras palabras. Cuando nosotros escribimos una frase, aparezca entre las primeras opciones para el usuario. Entonces, para que estos motores de búsqueda puedan ordenar nuestro contenido y puedan posicionarnos en ese top, necesitamos que nuestro sitio se encuentre ordenado. Entonces, para eso se utiliza. Los motores utilizan la estructura semántica para comprender y manejar mucho mejor el contenido. Ellos tienen internamente un algoritmo que hace ese proceso. Utilizan etiquetas semánticas como los headers, los nav, los articles, los section, para entender, por ejemplo, dónde está el encabezado, dónde está el menú, la barra de navegación, si esta tiene artículos, secciones, entre otras cosas, si tiene un footer, por ejemplo, cuál es el contenido principal de nuestro sitio. Todo eso lo hacen a través de etiquetas principales. Realmente, como les digo, de manera visual, si nosotros ponemos un header, visualmente no vamos a ver ningún cambio. O sea, visualmente tal vez algunos navegadores lo interpreten siempre y cuando tengan opciones de accesibilidad, pero para nuestro uso personal no vamos a ver mayores cambios.
realmente lo van a usar los motores de búsqueda. Además de eso, es más fácil darle mantenimiento a nuestros sitios web, porque si yo divido, por ejemplo, la parte del encabezado, digamos que pongo un header y lo que quiero es modificar solamente esa sección, pues es fácil identificarlo dentro de mi código HTML si este ha crecido demasiado. Si lo que quiero tal vez es modificar alguna sección externa, aislada que tenemos dentro de nuestra aplicación, si la identificamos con una etiqueta específica, con la etiqueta exception, por ejemplo, entonces ya va a ser más fácil identificar dónde se encuentra esa etiqueta para poder darle mantenimiento al sitio web. Que eso es una tarea muy ardua. Ya cuando tenemos un sitio web en línea, es una tarea un poco más complicada el estar trabajando con ese diseño. También me facilita la colaboración, o sea, al utilizar etiquetas semánticas, muchos desarrolladores, cuando estos proyectos se hacen en grupo, son más fáciles de poder entender y poder manipular, en ese caso, los elementos. También mejoran la experiencia del usuario, lo que les decía, una estructura semántica bien diseñada hace que la navegación sea más intuitiva para los usuarios. En alguna medida, pues saben identificar, por ejemplo, dónde se encuentran los menús, dónde se encuentran las secciones, los artículos, etcétera. Y también esto contribuye un poco a la compatibilidad con nuevas versiones del HTML, cuando el HTML se mejore. Ahorita estamos trabajando con HTML5, pero cuando surja una nueva versión de HTML, pues entonces vamos a tener mayor compatibilidad con las nuevas distribuciones, si lo hacemos de esa manera. La claridad en el diseño y el estilo es otra parte interesante. O sea, si yo empiezo a examinar un sitio, perfectamente puedo entender cuál es su contenido si hemos utilizado estas etiquetas semánticas. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de etiquetas no semánticas. Digamos, este es un sitio tradicional. Si nosotros lo viéramos como el sitio de la universidad, en la parte de arriba tendríamos en el encabezado, en esta sección de acá, estarían las opciones o el menú que tiene la Universidad Católica. En esta sección de acá tendríamos los contenidos, que son los artículos que normalmente estamos mostrando. En esta sección derecha podríamos observar tal vez algún contenido que esté relacionado con el sitio. Tal vez aquí podríamos mostrar mensajes o algo por el estilo. Y en la última parte pasaríamos a mostrar, en ese caso, un footer, que sería el pie de la página que se repetiría en cada sitio. Pues si hacemos todo esto tal cual lo tenemos acá, eso ya no es semántico, porque si se dan cuenta hemos utilizado etiquetas div para representar toda la estructura, que no es malo, no va a funcionar. O sea, yo puedo utilizar sin problema esas etiquetas div para representar cada uno de esos elementos, pero en alguna medida, digamos, los motores no van a poder comprender entre todo ese montón de div dónde es que está ubicada cada uno de los elementos de la sección. Entonces, eso visto de manera semántica ya quedaría así, ¿verdad? Ahí hemos utilizado, en lugar de div, hemos utilizado etiquetas propias para cada uno de los elementos. Como por ejemplo, en el header, ya vamos a saber nosotros que todo lo que esté contenido entre las etiquetas header corresponde en ese caso al encabezado de nuestro sitio web. Ahí va, adentro vamos a colocar hipervínculos, logos, mensajes o lo que sea. Pero esa información está dentro de una etiqueta header, por lo tanto es mucho más fácil poderla identificar. Cuando hablamos de la barra de navegación, que en el caso del sitio de la universidad corresponde a los menús que tenemos en la parte superior, perfectamente ya vamos a saber nosotros que ese nav corresponde a esos elementos que se muestran en la parte de arriba. En el main, este main corresponde en ese caso a todo el contenido del sitio, y ahí dentro de ese contenido vamos a tener secciones y artículos, y en estas secciones y artículos vamos a poder identificar en ese caso, por ejemplo, cada una de las partes que muestra el sitio web dentro de nuestra aplicación. Y este aside es como un elemento que se encuentra a un extremo que también muestra información adicional. Y por supuesto el footer. El footer, ya voy a saber que pues lógicamente es la parte inferior de nuestro sitio web. Entonces, partiendo de estos conceptos, partiendo de esos elementos, nosotros podríamos crearnos nuestro propio sitio web semántico. Y vamos a hacer un ejemplo para que tengan una idea de cómo funciona. Vamos a crearnos acá de nuevo otro archivo. A este archivo le voy a poner etiquetas semánticas.html. Me voy a quitar todos esos para que no nos hagan, no nos quiten espacio. Y
tengamos más información. Entonces acá siempre voy a empezar con la misma estructura. Eso no nos va a cambiar por el momento porque la parte del encabezado siempre va a ser el mismo. Aquí le vamos a poner etiquetas semánticas. Y aquí, dependiendo de cómo sea la estructura de nuestro documento, así es como nosotros vamos a ir manejando toda la parte de la información. Por ejemplo, podemos empezar agregando la etiqueta header. Si se dan cuenta, en lugar de usar un div, o sea, yo perfectamente aquí pude haber estructurado este elemento con un div y yo saber que en ese div voy a colocar todo el contenido que corresponde a un encabezado. Pero semánticamente o visualmente yo no sé que ese es un encabezado. Entonces, en esta parte de acá, en lugar del div, mejor utilizamos un header. Y en ese header, de manera interna, si ya puedo poner, por ejemplo, un H1. Y aquí le puedo poner mi página web. Y eso ya sería, en ese caso, la parte de arriba, la parte superior del sitio web. En el mismo encabezado, si quisiéramos, o por aparte, aquí lo puedo poner aparte, puedo agregar la otra etiqueta que es el nav. El nav para nosotros debería de ser la barra de navegación donde vayamos a colocar en ese caso los hipervínculos que nos va a mostrar en nuestro caso nuestra aplicación. Por ejemplo, los hipervínculos podrían estar ordenados con un UL. Dentro de ese UL poner un LI y dentro de ese LI poner una etiqueta href. Y en la etiqueta href originalmente le vamos a poner un numeral. Y aquí le podríamos poner un inicio, por ejemplo. Vamos a copiar esto y ponerle un acerca de, por ejemplo, y el otro podría ser un contáctenos. Entonces ya está identificado. Este texto que tenemos aquí representa en ese caso nuestra barra de navegación. Nosotros ya sabemos de que ahí vamos a colocar todos los hipervínculos que tenga nuestro sitio. Este apenas tiene 3. Si revisamos un poco la página de la universidad, van a notar que la universidad, en nuestro caso, el encabezado es lo que tiene el logo y esta parte roja. Y luego esto para nosotros sería como la navbar, que sería en ese caso los elementos que permiten hacer la parte de la navegación. Entonces esto es lo que hemos indicado acá. Ahora el navbar representa los menús que tenemos en la parte de arriba. Y después de eso, después del nav, ya podríamos colocar una etiqueta main. Y esa etiqueta main identifica que adentro de esa etiqueta vamos a colocar el contenido completo que va a tener nuestro sitio web. Entonces, semánticamente, ese main ya va a tener muchísima más información. Por ejemplo, ahí ya puedo colocar internamente un article. Hay una etiqueta que se llama article, que sería en ese caso, con eso le estoy diciendo que voy a poner un artículo. Ahí le podría poner, por ejemplo, un H2 y decirle, este es el artículo 1. Y en la parte interna poner un P y ahí adentro poner un lorem 20, por ejemplo. Y este ya sería, por ejemplo, el artículo 1. Y ese mismo artículo lo podríamos empezar a duplicar. Aquí tendría ya el artículo 2. Y aquí adentro tendría el artículo 3. Entonces con eso ya hemos colocado que dentro del contenido de nuestro sitio web ya tenemos separados un artículo. Dentro del artículo ya tenemos las etiquetas para el título, en ese caso, el contenido, otro artículo y así sucesivamente. Recuérdense que yo les dije al principio de que normalmente en un sitio web, por cuestiones de presentación, solamente se puede utilizar, o por cuestiones de semántica, solamente se puede utilizar un H1 porque es el título de la página. Entonces ya los demás, los siguientes subtítulos ya serían con H2. Aquí está H2 y aquí aparece H2. Entonces ya están más organizados. Y ahí puedo seguirlo estructurando. O sea, hay más etiquetas de tipo... hay más etiquetas de tipo semánticas. Aquí después del article, se recuerdan de que había un elemento al lado exterior. O sea, aquí puedo colocar una aside. Y ese aside ya sabemos de que es el elemento que se va a colocar al lado derecho de nuestro sitio web. Aquí puedo colocar un H2 y decirle que voy a poner una barra lateral. Y luego en la parte de abajo ya puedo colocar una imagen
por ejemplo, la imagen que colocamos estaba dentro de imágenes y se llamaba, por ejemplo, avión.jpg, que es la que descargamos. Solo que para estas imágenes hay una etiqueta semántica, se llama figure. O sea que dentro de esta etiqueta yo debo de colocar, en ese caso dentro de figure, debo de colocar las imágenes para indicar que lo que estamos colocando de manera interna es una fotografía. Parecería como un poco lógico o escribir texto de más, pero pues eso lo que hace es colocarnos, en ese caso, el texto un poquito más ordenado, un poquito más limpio, si lo queremos ver de esa manera, más explicado de cuál es el contenido que va a tener nuestro sitio web. Lo voy a mostrar así para que vean que los cambios realmente no son grandes. O sea, yo lo voy al final de cuentas ver igual. Este es el encabezado. Este es el menú, que para mí el menú debería de aparecer así, desplegado de manera horizontal. Pero eso ya se hace a través de CSS. O sea, ahí es darle esa tarea, ya le queda al CSS para darle mayor forma a nuestro documento, para que sea mucho más bonito. También ya tengo los artículos 1, 2 y 3. La barra lateral, que sería en ese caso la barra que aparece en la parte derecha. Vamos a hacer más pequeña esa imagen. Vamos a poner un white de 200, por ejemplo. Entonces esta sería la barra lateral que debería de aparecer en este lado de acá, pero como por supuesto no le hemos puesto ahorita ningún tipo de formato, entonces por eso van a notar que aparece siempre al lado izquierdo. Entonces todo lo que de darle forma a la página web lo vamos a hacer con CSS, pero la semántica de cómo vamos a estructurar todo nuestro sitio web va a ser a través de etiquetas semánticas. Luego abajo vamos a utilizar el footer. En el caso del footer, ahí vamos a poner, por ejemplo, un párrafo y aquí podemos colocar, ¿se acuerdan que vimos algunas etiquetas como por ejemplo el copyright? Puedo poner aquí el copyright 2025 y decirle mi página web y ponerle todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados. Entonces ahí está en la parte de abajo. Ya aparece 2025, mi página web, todos los derechos reservados, puesto como un footer. Realmente no hay un cambio significativo dentro del sitio web, o sea, se ve igual, pero la diferencia es que visualmente en el código está mucho mejor. Entonces, eso es lo que les quería explicar con respecto a las etiquetas semánticas. Esto, por supuesto, quiero mencionarles esa parte, por supuesto, sirve cuando nosotros queremos crear un sitio web, que por supuesto lo vamos a necesitar que esté en los motores de búsqueda. Que yo voy a crear una página web que permita, en ese caso, publicarla en algún dominio o en algún servidor en especial. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a dedicar a crear sitios web, aplicaciones web, que son aplicaciones que van a ser utilizadas no de manera pública, sino que tal vez dentro de la empresa la van a utilizar como un sistema de inventarios, un sistema de registro de notas, un sistema de facturación, por ejemplo. Es muy probable que no necesite separarlo de manera semántica porque pues no necesito que los buscadores lo indexen. Pero si voy a trabajar en sitios web, así como el de la universidad, que necesitamos que este sitio aparezca directamente en los buscadores. Si yo escribo Unicaes en Google, el primero que aparece es Universidad Católica de El Salvador. Para que esto suceda, una de las técnicas que se utiliza es justamente utilizar estos elementos semánticos. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿No? Ok. Bien, con eso terminamos toda la parte introductoria de HTML. Si ya vimos todo lo que necesitábamos conocer de HTML, ya lo tocamos, ya vimos todos los temas relacionados justamente con esa parte de la aplicación. Y hoy vamos a empezar a trabajar con otro tema que sería la parte del CSS. En la parte del CSS es, digamos, un poco más complicada,
Nosotros hemos estado trabajando solamente con HTML y yo les dije en un principio, HTML no es un lenguaje de programación, HTML nada más es un conjunto de etiquetas, un conjunto de elementos que se utilizan para indicar cuáles van a ser la estructura de un sitio web, pero no hace nada más. Y de hecho, los elementos que colocamos ya vimos que por sí solos no le dan una vista muy bonita a nuestro sitio web. De hecho, si solo utilizara HTML, mi sitio web sería sumamente feo. Debo de utilizar en este caso otro elemento u otra forma en la cual podamos estructurar de mejor manera nuestro sitio web. Y ahí es donde entra, en este caso, el CSS. ¿Por qué lo hacemos por separado? Porque la idea de trabajar con la parte del diseño es que nosotros primero nos enfoquemos en la estructura, que es el HTML, y luego nos enfoquemos en el diseño. Yo puedo estructurar mi página web, más o menos especificar los elementos que va a tener, y ya cuando esté terminado, ahora yo me puedo enfocar en cómo quiero que cada uno de esos elementos se vean. Y es donde entra el CSS. ¿Qué es CSS? Traducido, las palabras CSS significa Cascading Style Sheets, que es hojas de estilos en cascada. Este también es un lenguaje estilizado, un lenguaje de estilo utilizado para describir la presentación de un documento HTML o XML. O sea, este describe también, como lo hace el HTML, cómo esos elementos se van a, cuál es el estilo que van a tener, cuáles son los colores, los fondos, los bordes, las imágenes de fondo, la ubicación de los elementos, tamaños, entre otras cosas, se definen a través del CSS. Entonces, por un lado, el HTML define los elementos y por otro lado, el CSS define cómo se van a ver esos elementos de manera visual. Permite definir cómo se deben mostrar los elementos en la página web, controlando aspectos como el diseño, el color, la tipografía que tiene que ver con los tipos de letra que queremos mostrar y otros estilos de manera visual. O sea, ya vamos a ver un montón de cosas que son un tanto más complejas. En el caso del CSS trabaja en conjunto con el HTML, no podemos separar uno del otro porque si no, como les decía, un HTML, solo con HTML vamos a ver un sitio web sumamente feo. Entonces son dos elementos que están unidos, que son parte de su estructura y de su presentación. Y básicamente lo que hacen es facilitar un poco el mantenimiento y la actualización de nuestra página web. Ya, si tenemos muy bien estructurado nuestro HTML y tenemos muy bien definido nuestro CSS, entonces darle mantenimiento a nuestros sitios web va a ser una tarea un poco más fácil. Un poco de historia del CSS, es nada más para que ustedes lo tengan como referencia. Fue creado o fue introducido a inicios de 1996, se imaginan, ya tienen su par de años, propuesto por ese señor, supongo que es un chino, ¿sí? Y en 1994 y la primera versión, que fue el CSS1, se lanzó en 1996 como una solución para el diseño de páginas web. En 1997, que básicamente fue un año después, se lanzó la segunda versión, CSS2, que fue introducido y trajo consigo mejoras significativas, incluidos nuevos atributos y propiedades, así como la introducción de reglas de estilos avanzadas. Y digamos que la primera versión pues era básicamente como una propuesta para que se pudiera empezar a dar estructura a los documentos HTML. De hecho, antes de que existiera el CSS, por ejemplo, el darle color a los dispositivos, el ponerle tipos de letra, se hacía en HTML. Digamos que si uno le quería poner color a un párrafo, existía un atributo HTML que se colocaba dentro de la página y eso le daba el color. Pero el problema de eso era que, pues, digamos, se confundía entre tanto código, se confundía un tanto el elemento HTML con su estructura. Y, por ejemplo, si yo quería que varios encabezados estuvieran del mismo color, tenía que ir copiando y pegando el código. Eso era más complicado. En 1998 se lanzó un estándar. CSS se convirtió en el estándar del W3C. Ese es un consorcio de la World Wide Web. Si ustedes lo buscan en internet, el W3C, el W3C es un consorcio a nivel mundial que establece las reglas o establece en ese caso los estándares a través de los cuales se rigen en este caso el CSS y el HTML. Lo que estableció una adopción y desarrollo continuo para una especificación abierta y aceptada en la industria. Y es que uno de los más grandes problemas que tuvo al inicio CSS hace algunos años
era el hecho de la diversidad de navegadores que existía. Porque yo creo que ustedes no han escuchado acerca del Netscape Navigator. Tal vez escucharon del Internet Explorer. Pero hace años uno de los navegadores más famosos se llamaba Netscape Navigator. Y ese Netscape Navigator, el Internet Explorer, eh, existían otros, no recuerdo muy bien los nombres, pero cada uno aplicaba sus reglas como mejor le parecía, porque como eran software creados por diferentes empresas o diferentes programadores, entonces cada quien interpretaba el código HTML y CSS como mejor le parecía. Y probablemente era un lío si yo creaba un sitio web para que se visualizara, por ejemplo, en Netscape Navigator y después lo visualizara en Internet Explorer, probablemente se miraban totalmente distintos porque ambos aplicaban reglas diferentes. Entonces lo que se pretendió es que existiera una entidad a nivel mundial que permitiera normar eso, que definiera cuáles eran las reglas que cada uno de los navegadores se pudiera implementar. Por eso surgió esa. En 1999 se lanzó la versión CSS 2.1, una versión CSS que propuso en 1999, aunque no se finalizó hasta unos años después, proporcionó mejoras y correcciones de errores. Y el CSS 3, que es el que normalmente utilizamos en la actualidad, es el estándar que por el momento está disponible, se lanzó en el año del 2005. Este comenzó a desarrollarse para expandir aún más las capacidades del diseño web. En lugar de ser una única especificación, CSS se dividió en módulos, cada uno abordando aspectos específicos del diseño como la selección de texto, animaciones, transiciones y más. Hace años, por ejemplo, hacer animaciones, lo que nosotros algunas veces vemos ahorita en las páginas web de algún texto que cambia tal vez de color cuando nosotros colocamos el mouse sobre ellos, o que vuela de un lugar a otro, o una imagen que se difumina, por ejemplo. Antes hacer todo ese tipo de efectos implicaba utilizar JavaScript e implicaba utilizar otra serie de trucos que uno hacía para que se generaran esos efectos. Pero la idea de la implementación del CSS3 es, por ejemplo, aplicar diseños tanto a texto, animaciones, incluso a los elementos HTML e incluso transiciones y otros efectos adicionales. Entonces hacía que ya uno no tuviera que utilizar herramientas adicionales para crearse páginas web muy bonitas, sino que pues solamente con saber implementar el CSS era suficiente para que pudiéramos manipular ese tipo de elementos. De 2011 en adelante se crearon los módulos CSS3. A lo largo de los años, varios módulos CSS3 han sido propuestos y adoptados como estándares, permitiendo una gama más amplia de capacidades de diseño. Y bueno, un poco de actualidad. CSS está en constante evolución. Actualmente sigue cambiando sus características. De hecho, cada año no cada año, quizás cada cierto periodo de tiempo corto, se lanzan nuevas propuestas sobre lo que puede hacer CSS. Yo les dije en un principio que CSS no es un lenguaje de programación o no se considera por el momento un lenguaje de programación, pero es muy probable que en el futuro se convierta en un lenguaje de programación. Para que exista un lenguaje de programación, ustedes saben de que debe de tener condicionales, uso de variables, uso de bucles bucles y ciclos dentro de nuestra aplicación y estructuras más complejas que distingan a los lenguajes de programación. Eso no los tiene por el momento CSS, pero dentro de los estándares que se están proponiendo, se está tratando de implementar ese tipo de elementos condicionales que me permitan, digamos, dar diseños de acuerdo a ciertas variantes que se puedan generar. Existe una versión que es la CSS4, todavía no ha sido lanzada, y digamos, va a ser una versión que por el momento está en prueba, pero más adelante probablemente se convierta en el estándar con el cual nosotros vayamos a trabajar. CSS ha jugado un papel fundamental en la evolución de la web. O sea, la web que nosotros vemos ahorita, que son mucho más bonitas, mucho más modernas, mucho más interactivas, se debe mucho a la evolución tanto de HTML, porque ya vimos que HTML ha evolucionado en los años conforme la cantidad de etiquetas que se han generado, junto con el CSS. Y adicional a eso, si le agregamos la evolución que también está teniendo JavaScript, eso nos permite crear aplicaciones web muchísimo más potentes, dinámicas, con animaciones, efectos, mucho más atractivas e interactivas para los usuarios que nosotros vamos a encontrarnos en la web. Entonces, por eso es importante pues, conocer cada uno de estos estándares.
Vamos a empezar a ver un poco de CSS. Para eso, pues nos vamos a crear dentro dentro de nuestra aplicación. Ya vamos a trabajar en la misma carpeta porque entonces vamos a mezclar todo. Yo dentro de la carpeta de programación, creo que habíamos creado una que se llamaba clase 1. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es crearme otra carpeta que se llame clase 2. Déjenme hacer esto un poquito más grande. Voy a crear otra carpeta aquí. No le vamos a poner clase 2, le vamos a poner fundamentos. Fundamentos de CSS. Entonces le voy a poner aquí fundamentos CSS. Acuérdense que como recomendación no hay que utilizar espacios cuando colgamos las carpetas o archivos. La recomendación es siempre trabajar con, si se va a usar mayúsculas, pues usar mayúsculas, pero evitar utilizar los espacios. En lugar de eso, pues utilizar en ese caso utilizar los guiones bajos o un guión medio si en el caso es posible. Luego, después de haberlo creado, aquí dentro de Visual Studio Code, para no mezclarnos con este proyecto, yo le puedo dar clic en el menú File y ahí hay una opción que dice New Window. Y aquí en New Window ya me va a permitir en ese caso poder recuperar un folder. Entonces ya le puedo dar clic en el menú File, le puedo dar clic en Open Folder y ya podemos irnos a buscar en ese caso el documento. Yo lo tengo dentro de programación web y aquí estamos ya dentro de fundamentos CSS. Y desde aquí vamos a empezar a trabajar ahora con nuestras etiquetas HTML. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso en este día? Vamos a conocer nuestros primeros elementos básicos. Así que me voy a crear mi primera página. Le voy a poner página, o vamos a ponerle index.html. ¿Se acuerdan que la primera página que va a tener un sitio web o una carpeta generalmente se va a llamar index.html? Y aquí vamos a crear el famoso HTML que ya conocíamos. Aquí le vamos a poner fundamentos de CSS. Y vamos a empezar a trabajar en esta parte de nuestra aplicación. Aquí vamos a colocar un H1. Vamos a poner el título 1. Y luego vamos a poner un H2. Y a este le vamos a poner título 2. Y luego vamos a poner un H3. Y a este le vamos a poner título 3. Y luego vamos a poner un párrafo con un lorem 30, por ejemplo. Y ya tenemos nuestro sitio web. Bien, vamos a empezar a ver la parte de los fundamentos de CSS. Hay tres maneras en las cuales yo puedo utilizar CSS. Tres maneras básicas. La primera que vamos a ver, la primera forma es el CSS en línea, así se le conoce. CSS en línea. Creo que de hecho ya lo hemos utilizado en las clases anteriores. Yo les he estado mostrando cómo podemos hacer para poder colocar CSS a algunos elementos. No es recomendado, se lo voy a poner aquí entre paréntesis. No recomendado. El hecho de que sea no recomendado no significa que no se pueda utilizar. Yo puedo aplicar estilo CSS en línea y mi sitio web va a funcionar sin ningún problema. La cuestión es que no los recomiendan por el hecho de que mezclamos, digamos, o ensuciamos el HTML porque mezclamos código CSS con código HTML. Por eso es que no es recomendado. Más sin embargo, aquí podemos utilizar el atributo style y dentro del atributo style, por ejemplo, podemos utilizar el primer atributo que sería el color, ya lo hemos visto anteriormente. Yo le puedo poner color blue y luego después de eso un punto y coma y luego ponemos por ejemplo el font-size y acá le vamos a poner que el tamaño sea de 48 puntos. Más adelante vamos a ver las unidades de medida porque esa es una parte interesante, las unidades de medida. Pero por el momento se van a notar, ya he puesto en línea de comandos, he puesto esa hoja de estilos. Entonces ese estilo a este título que acabamos de generar, lo voy a ver en pantalla.
en el navegador. Vean, ya aparece de manera predeterminada como título 1. Si yo le quito el estilo, se lo voy a quitar en ese momento. Aparece así, de color negro. Este es el estilo predeterminado que tiene el navegador que yo estoy usando, que en este caso es Chrome. Ese es el estilo predeterminado que tiene Chrome para los H1. Pero si yo le agrego ya el estilo que le acabamos de aplicar, entonces la funcionalidad cambia. Porque ahora sí ya tiene de color azul y ya tiene el tamaño de letra de color... el tamaño de letra de tamaño de 48 puntos, de 48 píxeles. Esa es la primera manera en la cual nosotros podemos ver, podemos aplicar CSS. Es CSS en línea, o sea, básicamente sobre cada uno de estos elementos. ¿Cuál es el problema con aplicar este CSS? Pues que si después, por ejemplo, a este yo le quiero aplicar el color azul y el tamaño de letra probablemente de 48, tengo que volver a escribir el código. Y si más abajo tengo más código con esa misma característica, tengo que volver a hacer lo mismo. Entonces, la otra manera en que nosotros podemos colocar CSS, voy a poner aquí el comentario, es CSS, se le conoce como embebido o CSS interno. ¿Cuál es la diferencia con este CSS? Que en el caso, en la parte de arriba, este lo podríamos colocar, lo vamos a colocar después del title. Vamos a mover esto para acá. Puede ir arriba, pero no importa. Lo vamos a poner después del title. Después del title yo puedo colocar la etiqueta style. Y en la etiqueta style yo puedo empezar a especificar los estilos que van a tener el resto de elementos. Entonces, por ejemplo, desde aquí yo ya le puedo colocar que para la etiqueta que vamos a utilizar, que es la etiqueta H2, voy a colocarle llaves y ahí voy a colocar la lista de atributos que va a tener en este caso ese elemento, como por ejemplo el color. El color le voy a poner un color brown, por ejemplo, punto y coma. En la siguiente línea ya puedo poner también de nuevo el font size y decirle que va a tener un tamaño de 36 puntos. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente cuando yo guardo, lo que va a hacer es que a todas las etiquetas que tengan H2, automáticamente les aplica este título 2. De hecho, si yo de nuevo voy a poner aquí abajo del texto, voy a poner un título 4 con un H2, van a notar que ese título 4 ya tiene el mismo color y el mismo tamaño de letra que aplicamos en la parte superior. Entonces esto ya me permite hacerlo un poco más ordenado porque yo puedo especificar formatos generales para todas las etiquetas H2 desde la parte superior. Ya no tengo que hacerlo de manera específica para cada uno de los elementos. Esta es la otra forma de hacerlo, es un CSS embebido o CSS interno. No es tan recomendado, pero es digamos más factible que el que lo hagamos en línea como lo colocábamos acá. Es un poco más factible, pero tampoco es tan recomendado que digamos. La manera más práctica de hacerlo es utilizar un CSS externo. Entonces, para eso vamos a crearnos aquí una etiqueta y le vamos a poner, este se le conoce como CSS externo. La ventaja que tenemos en este de acá es que, por ejemplo, si aquí yo le pongo H3 y acá le ponemos color y digamos a este le ponemos yellow, solamente le voy a cambiar el color. Vean que aquí puedo seguir nombrando el resto de etiquetas. Ahí está yellow, no cambiemos el yellow por green. Vean, ahí puedo seguir nombrando las etiquetas hacia abajo, puedo seguir colocando más estilo. Pero ¿qué pasa con los CSS externos? El CSS externo me permite en ese caso crear un archivo por separado, que es la manera más práctica. Lo que voy a hacer acá es que, como lo hemos hecho anteriormente, me voy a crear un nuevo folder. A ese nuevo folder le voy a colocar CSS. Y en ese nuevo folder CSS voy a crear otro archivo que se va a llamar estilos. Esos deben de tener etiqueta .css. Ahí tenemos estilos.css. Y en ese estilos.css yo ya perfectamente puedo empezar a colocar, en este caso, información. Aquí puedo poner comentarios. Con diagonal asterisco se colocan comentarios. Este sería un CSS externo.
Y en esta parte de abajo ya puedo decirle que la etiqueta P, que serían las etiquetas de párrafo, ya le puedo colocar un font size de, digamos, 22 puntos. Ya le puedo colocar un color gray, por ejemplo. Y podría colocarle un border que sería de 2 puntos, solid y de color red. Por ejemplo, si lo guardo, van a notar que aquí el párrafo sigue estando igual. O sea, yo no he puesto o no ha cambiado absolutamente nada en el párrafo que tenemos en la parte inferior. ¿Y qué es lo que sucede? Que para que esto funcione, yo tengo que venirme de nuevo al archivo index.html y en la parte de arriba, antes del title, puedo colocar la palabra link. Y al darle link, lo que me va a pedir en ese caso es primero estos parámetros. El link es un tipo stylesheet y luego la referencia. La referencia le digo que está dentro de CSS y que el archivo se llama estilos.css. Entonces ahora que ya lo referenciamos, con eso ya le estoy diciendo que está dentro de una etiqueta externa, de una carpeta externa que es CSS. Ahí le hemos colocado como nombre estilos.css. Y lo que tendría que hacer sería cargar el contenido de ese archivo para que yo pueda visualizar posteriormente el resultado. Y ahora sí, ya tengo modificada esta información. Sin ningún problema, esto que tenemos aquí, yo me lo podría trasladar hacia el otro lado. Voy a documentar esto. Lo voy a dejar así como comentario solamente para que quede como ejemplo de que se puede hacer ahí. Pero si se dan cuenta, si ahorita lo guardo, ya no tengo esos estilos, pero me los puedo traer para esta parte de acá. Y si los coloco, ahí se van a dar cuenta que ya le volví a aplicar de nuevo los estilos automáticamente a los textos que teníamos. Y de manera ordenada, aquí puedo seguir agregando muchísimo más estilos si yo lo quiero, sin ningún problema. Y podríamos seguir modificando o agregando más elementos dentro de nuestra aplicación. Entonces, esta es una ventaja de que podamos utilizar estilos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora yo necesito crearme otra página web? Digamos que ahora necesito poner una segunda página. Voy a poner aquí página 2.html. Tengo una segunda página y en esa página 2 voy a tener de nuevo vamos a poner otros estilos CSS. Tengo esta página 2 y me voy a extraer de nuevo el contenido que teníamos acá. Esta es la página 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer de nuevo es vincular el archivo CSS, que ya sé que está dentro de la carpeta CSS y que se llama estilos.css. Y este mismo archivo, que sería el segundo, ya tendría el mismo diseño. Tenemos este que originalmente tenía este diseño y ahora también tenemos ese otro que también contiene esa misma información. Entonces, básicamente nos estamos creando dos estilos, dos sitios web en donde si yo modifico, en lugar de que ahora los títulos, el H2 ya no sea rojo, sino que por ejemplo, aquí le pusimos brown, digamos que sea dark blue, por darles un ejemplo, un dark blue. Entonces ahora los H2 se convierten en dark blue, tanto aquí como en esta parte de acá. En ambos lados ya están modificados sin necesidad de que yo tenga que ir a cambiarlo en los dos archivos si lo hubiéramos hecho acá. Por ejemplo, aquí a si aquí es blue y ahora se me ocurre ponerle un dark sign, por ejemplo. Vean que solo cambia en página 2. Página 2 ya es en página 2 ya es un dark sign y en página 1 sigue siendo un estilo azul. Si yo lo quiero cambiar, tengo que irme al index, venirme a esta parte de acá y hacer el cambio. Y si eso mismo lo tenemos en 20 archivos, pues ese mismo título tendría que irlo a cambiar en los 20 archivos de manera automática. Entonces eso en alguna medida hace que el trabajo sea un poco más complicado, que yo tenga que estar cambiando estilos en diferentes páginas si así lo requiere. Entonces esto de ponerlo en la línea lo vamos a utilizar solo si
estamos seguros que el cambio ese que vamos a aplicar a ese elemento se va a aplicar solo en esa parte del sitio. Aunque como recomendación, aunque se vaya a aplicar solamente ahí, lo recomendado es que se coloque por separado, que lo tengamos en un elemento aparte. De esa forma evitamos en alguna medida que vayamos a causar confusión. Y como les digo, es un proceso más ordenado. Lo mismo vamos a ver con el JavaScript. Cuando estemos trabajando con JavaScript, vamos a ver que puedo colocar código dentro del sitio web, dentro de la página web. No es recomendado, pero lo puedo hacer. O puedo separar los archivos puedo separar el código en un archivo independiente y estar cambiando en ese archivo la parte de la funcionalidad. Entonces, ambos casos funcionan de manera distinta. Veamos ahora los selectores CSS. Me voy a crear de nuevo otro archivo y le voy a poner a este selectores.html. Nos creamos un sitio web. Nos vamos a crear un sitio web y a este le vamos a poner selectores CSS. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a poner primero un H1 que diga bienvenidos a mi blog. Luego vamos a poner un H2 y en este le vamos a poner artículo. Acuérdense que aquí puedo aplicar semántica. Aquí podría poner un artículo o un section y dentro de él un artículo y hacerlo un poco más semántico. Pero ahorita nada más para ponerlo como ejemplo, vamos a poner el artículo. Entonces aquí tengo el artículo 1 y de ahí mismo me podría colocar el artículo 2. Lo voy a copiar. Aquí tendríamos el artículo 2 y aquí voy a colocar el artículo 3. Entonces ya tenemos en ese caso los elementos con los cuales vamos a trabajar. Y me voy a crear otro archivo CSS, se lo voy a hacer dentro de la carpeta CSS y a este le voy a poner selectores.css. ¿Okay? Y en ese archivo vamos a trabajar. Por lo tanto, si tengo ese archivo selectores.css, significa que debo vincularlo en la parte superior. Le vamos a poner un link para vincularlo. Ese está dentro de CSS y se llama selectores. Entonces ya tenemos creado el archivo por separado y tenemos creado en este caso nuestros elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con los selectores por elemento. Voy a crearme aquí un comentario y le voy a poner selectores por elemento. Cuando hablamos de selectores por elemento es lo que hemos estado viendo anteriormente. Yo coloco, por ejemplo, el nombre de la etiqueta H1 y luego coloco el estilo específico que le voy a aplicar a esa etiqueta. Como por ejemplo, ya vimos el font size, le puedo poner 48px. Le puedo aplicar a ese H1, le puedo poner un background color, por ejemplo. Y le voy a decir que el background color sea aqua. Y adicional a eso, pues le voy a poner un color de letra, va a ser el color white. Y con eso ya tendríamos aplicado a este elemento que tenemos acá, o todos los elementos que se llamen H1, ya tendrían aplicado esta característica, que sería esos tres atributos que le acabamos de aplicar. Si lo vemos en el navegador, ven que el H1, todos los elementos H1 ahora van a tener letras blancas, y van a tener color de fondo, ese es un aqua creo yo, y el tamaño que es de 48 puntos. Lo mismo podemos hacer si se lo quiero aplicar al otro elemento que sería el H2. En el H2 yo puedo colocar un font size, digamos que a este le puedo poner 36 puntos y le puedo aplicar un color y a ese color por ejemplo le vamos a poner red. Entonces con eso automáticamente le aplicamos a todos los elementos H2
que ya contengan en ese caso esa característica. De esa forma es como se utilizan los selectores por elemento. O sea, básicamente los elementos son el H1, el párrafo, se lo puedo hacer al body. Imagínense que en el caso del body yo quisiera de entrada, quisiera que la página web sea de un tamaño diferente. Se puede poner un body, le puedo poner un background color, puedo ponerle un background image si quisiera, pero no tengo ahorita ninguna imagen. Entonces le voy a poner un background color y le voy a poner un dark o un light blue, por ejemplo. Y si se dan cuenta, como este es el body, es el elemento principal, entonces automáticamente se lo aplica a todo el documento. Todo el documento ahora es de color light blue. Y puedo hacer también esto para estos selectores. Si quisiera hacerlo para el HTML, lo que quisiera hacer para el header, también lo puedo hacer de esa manera. Si lo hiciera para el HTML, las cosas que le podemos aplicar al HTML básicamente son márgenes, ese color de fondo también podría aplicar, entre otras cosas. También hay algo interesante en la parte de los selectores, porque, por ejemplo, déjenme ver, tenemos un H1 y un H2. Digamos que quiero aplicárselo. Aquí le voy a poner que tanto el H1 como el H2, lo voy a poner así. Si lo colocamos separados por coma, van a notar que yo puedo especificar a varios elementos, puedo especificar el formato que le quiero aplicar. Por ejemplo, digamos que al H1 y al H2 le voy a poner un border. No tienen border, entonces le voy a poner un border. Entonces el borde va a ser de tamaño de 1px, va a ser sólido y va a ser de tamaño ring. Si observan aquí, tanto al H1 como al H2, a ambos elementos le hemos aplicado ese atributo. Tanto este como este de aquí abajo tienen color verde en las orillas, y no tuve que ponérselo porque podría ser que este border se lo podría haber puesto aquí y también acá. Ya estoy repitiendo la misma línea dos veces, pero si a mí se me ocurre que en lugar de verde ahora todos sean de color aqua, por ejemplo, entonces vengo y selecciono el otro color y vean, automáticamente se lo cambió a todos. Siempre y cuando mi estándar o mi diseño así lo requiera. Mi diseño requiera que ambos contenidos sean del mismo color. Entonces puedo agrupar esos elementos colocándolos así por coma. Aquí he puesto H1, H2, puedo poner una coma, H3, H4 y así sucesivamente. Ahí puedo agrupar atributos que se van a aplicar para ambos. Ese en el caso es selector por elemento. Pero también existe el selector por ID. En el caso del selector por ID funciona de la siguiente forma. Nos venimos hacia acá y, por ejemplo, a este H2 yo le puedo agregar el atributo ID y le puedo decir, por ejemplo, que este es, digamos, artículo 1, por ejemplo. Entonces, los ID, yo les mencioné en una clase anterior que el atributo ID normalmente en las etiquetas HTML se utilizan para identificar un elemento con un identificador único. Significa de que aquí no debería de existir otro elemento HTML, no importa cuál sea, no debería existir otro elemento HTML que tenga la palabra artículo 1. Entonces, si ya tiene artículo 1, nos venimos hacia acá y aquí lo tenemos que identificar. Dice que vamos a poner punto, se identifican con el numeral. Y en este caso el numeral es este. Entonces, para yo poder identificar o poder decirle que le voy a aplicar un elemento o le voy a aplicar un estilo a un elemento que tiene un atributo ID, entonces le pongo el numeral y le tengo que colocar en este caso el nombre. Le pusimos artículo 1, entonces aquí debo de ponerle artículo 1. Abrimos llaves y ahí adentro ya le podemos especificar el valor. Digamos que a ese específicamente yo le voy a poner un borde específico. A ese le voy a poner que va a ser de borde 4px y que va a ser también sólido y que va a ser de color black, por ejemplo.
Entonces a ese específicamente que acabamos de modificar es el que le aplica ese atributo. Vean que todos los demás siguen conservando la regla que anteriormente yo se lo coloqué. Sin embargo, a este ya le puso un valor específico porque le hemos mandado a llamar directamente por el numeral. Entonces el numeral indica que es otra forma en ese caso de poder seleccionar esos elementos. También existe otra manera de mandarlos a llamar. Esto de los ID, perdón, antes de seguir con el otro. Esto de los ID funciona casi o tiene casi la misma lógica que nosotros usamos acá de colocar un selector específico, a no ser que este se aplique en diferentes páginas. Digamos que esta hoja de estilo yo la estoy mandando a llamar de diferentes páginas y cada página, cada sitio solamente puede tener un elemento con ese ID. Entonces en esa página yo le he puesto ese ID específico y ahí se lo puedo renombrar. Ahí se aplica. Pero si no, es como que le estemos colocando formatos a un elemento muy específico. Pero como les digo, en varias ocasiones probablemente lo van a necesitar utilizar en ese caso ese elemento por ese identificador. Bien, si ya tenemos el identificador por ID, ahora veamos cómo funcionan los identificadores por clase. Los identificadores por clase se representan o se mandan a llamar utilizando el punto. Entonces, ¿cómo funcionan las clases? Yo les he enseñado anteriormente que, por ejemplo, a este H2 yo le puedo colocar acá el atributo class y decirle que este va a ser, por ejemplo, va a tener la clase que se va a llamar artículo. Y de igual manera, esta misma clase venimos y se la vamos a colocar acá y le vamos a poner el nombre artículo. Quizás uno de los elementos más poderosos de los que podemos encontrar en la parte del HTML, en la parte del CSS, perdón, es el atributo class, porque a través del atributo class nosotros ya podemos identificar sin ningún problema cuáles son o agrupar en ese caso cuáles son los elementos con los cuales nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces acá ya hemos puesto artículo y hemos puesto artículo en la parte inferior y con esto ya podemos venir hacia la parte de los selectores. Como lo mandamos a llamar con punto, entonces le pongo punto, ya le escribo la palabra artículo y ya ahora sé yo que los atributos que especifiquemos en esa sección, en esa parte de acá, esos atributos básicamente van a ser para aquellos elementos que tengan el atributo class con el nombre artículo. Entonces digamos que a este le hemos puesto, vamos a sobreescribir de nuevo el border. O pongámosle un border radius. Border radius. Un border radius de 10 px, por ejemplo. Vamos a ver cómo se ve con 10 px. No sé si logran ver que las orillas del... lo vamos a poner más pronunciado. Ahora sí, las orillas del borde del artículo 2 y el artículo 3 ya aparecen con las esquinas bordeadas, con las esquinas redondas. Eso significa de que lo que ha hecho es justamente eso, colocarle a esa parte de la información, colocarle ese tipo de atributo. De igual manera, si lo hiciéramos también para los párrafos, yo podría colocarle a los párrafos acá una clase y a esa clase le vamos a poner contenido. Aquí muchas veces podríamos poner así contenido de artículo o podríamos colocarle contenido guión artículo, como a ustedes mejor les parezca. Lo que no pueden hacer es colocar espacios, porque los espacios ya vamos a ver que representan una cosa muy diferente. Pero por ejemplo, si a eso le pusiera contenido de artículo y lo hiciéramos igualmente para esta parte de acá, entonces ahora yo puedo mandar a llamar ese selector. Yo le puedo poner contenido artículo y empezar a colocar en ese caso los textos. ¿Qué le podemos colocar? Pues pongámosle que
Le voy a poner un font white. Digamos que lo quiero en negrita, entonces le voy a poner un bold. Y eso haría que todos los elementos que tengan el contenido del artículo aparezcan en negrita. Si notan, allá están un poquito más negrito. De una sola vez, si quiero que aparezcan un poquito más pequeños, puedo poner un font size, digamos de 10px. Va a aparecer más pequeño, mucho pequeño, de 12px. Va a aparecer un poco más pequeño, pero va a aparecer en negrita. Entonces ya le aplicamos a todos los elementos que tengan la palabra clase, la palabra que dice contenido de artículo, ya le hemos aplicado justamente esa parte de ese atributo. Lo interesante del atributo class, como lo hemos visto hasta ahorita, es que yo lo puedo repetir. Hasta ahorita solamente hemos colocado, digamos, el texto, pero por ejemplo yo le podría poner aquí, podría decir que quiero para ese un borde gris. Entonces lo vamos a copiar y se lo voy a poner por el momento solamente esos dos. Y ya tengo ahora dos clases. Vean que este va a tener dos elementos, uno que es, o dos clases en ese caso, uno que es contenido del artículo y el otro que sería el borde gris en la parte de acá. Significa de que está representado por dos elementos. Entonces nos vamos a venir a esta sección de acá y vamos a ponerle el borde gris. Y ahora aquí ya podemos colocarle el border. Entonces vamos a poner un border. Pongámosle 2 puntos. Va a ser sólido. Y va a ser de color gray. Entonces le podemos poner gray. Y ahora si lo guardamos y nos vamos directamente hacia la parte de la aplicación, van a notar que ahí se nota en la orilla, se nota que ya es de color gris. Le podríamos poner un radius para verlo. Ponemos un border y un radius, tal vez un borde un poquito pequeño, y notan que ahí está un poquito redondeado la esquina de ese borde. Y si solo se aplicó, en el caso del borde gris, solo se aplicó a los dos que tenemos en la parte superior. Significa de que adicional al tamaño y la negrita que tiene este artículo, también le aplica el borde gris que tenemos en esta sección de acá. Si yo quisiera aplicárselo a este, pues basta solamente con colocarle borde guión gris. Y automáticamente ya funcionaría. Entonces ya tiene aquí en la parte de abajo del gris. Lo que no funciona, y eso yo lo he visto en algunos casos que lo han intentado hacer, le menciono porque algunos cuando me han hecho los exámenes me han puesto esto, le ponen class y le vuelven a repetir class y le vuelven a poner border gris. Entonces eso no es correcto. De hecho, si se dan cuenta, no lo aplica, porque el atributo class solamente se debería de estar una tan sola vez. Entonces la manera de colocarlo es dentro de la misma etiqueta class, colocar por separado cada uno de los elementos. Y también no funciona si lo dejo pegado. Si lo dejo pegado pasa a ser una sola etiqueta y por lo tanto no aplica. Deben de estar separados por un espacio. Ya separados por un espacio pues ya son parte de esos elementos. Digamos que estos elementos de los selectores son los elementos del mismo grupo. De esa forma hemos separado, si lo queremos ver de alguna forma, hemos separado tanto los elementos hemos visto, perdón, las tres formas en las cuales nosotros podemos especificar los elementos de HTML para aplicar el estilo. La primera forma es utilizar la etiqueta como tal de manera directa. La segunda forma es utilizar el ID haciendo uso del numeral. Y la tercera forma es utilizar el punto para representar en ese caso la parte de las clases. Entonces, estas son clases, este es un ID y esta parte de arriba ya son elementos específicos. Hay otros adicionales que vamos a ver más adelante, donde estemos viendo ya un CSS un poco más avanzado, que tiene que ver con los selectores de los pseudo selectores se le llaman, que ya son como atributos adicionales que tienen las etiquetas HTML que me pueden servir también como selectores en el código. También quiero recordarles, lo quiero mencionar, que esto mismo que estamos viendo acá dentro de
CSS, la misma lógica que estamos utilizando en CSS es la misma lógica que vamos a utilizar en JavaScript para mandar a llamar los elementos. En JavaScript los elementos los podemos mandar a llamar, o sea, los podemos manipular de alguna manera. Los podemos manipular haciendo uso de la etiqueta, de la etiqueta como tal. También puedo hacer uso de este elemento que tenemos en esta parte de acá a través del numeral, un ID, o puedo hacer uso de las clases. Entonces yo puedo manipular, ya cuando hablamos de manipular un objeto, es programarle un evento o hacerle algún tipo de animación específica directamente desde la parte de la aplicación. Ese es por un lado. Eh, Vamos a seguir viendo, por supuesto, más selectores un poquito más avanzados y atributos. Aquí solamente hemos visto tamaños de letra, bordes, fondos, color de fondo, pero por supuesto vamos a ver una serie de atributos un poco más avanzados que tienen que ver con la parte del CSS. Adicional que en la documentación la pueden encontrar. La otra cosa que les quiero mostrar antes de que finalicemos la clase es enseñarle un poco el uso de la parte de la consola. Creo que la hemos visto en clases, medio se las mencioné, pero para que entiendan el potencial que tiene. Si ustedes le hacen clic derecho en cualquier parte de la pantalla y luego le hacen clic en inspeccionar, ustedes pueden entrar a esa pantalla y pueden manipular incluso esa parte de los elementos. Este sitio web que nosotros estamos creando ahorita, si yo le hago clic en esta sección de acá, le hago clic en este botoncito, puedo seleccionar cualquiera de estos elementos. Tal vez notan de que ahí se ponen de color cuando le pongo el mouse encima, y al darle clic solamente en ese elemento, por ejemplo en esta parte de acá, en la parte izquierda ya me aparece el elemento HTML y de manera dinámica yo puedo cambiar ese elemento. Este es el artículo 2, esto serían las definiciones de clases, y lo interesante es que también adicional a los selectores de clase también tengo la parte de los CSS. Esta ventana que tenemos aquí se puede ubicar en diferentes posiciones. Yo la puedo colocar en este momento en la parte izquierda, la puedo colocar en la parte de abajo, la puedo colocar en la parte derecha, la puedo colocar de manera flotante, o sea, como una ventana independiente. Si lo pongo, por ejemplo, en la parte de abajo, tengo un poquito más de espacio para poder visualizar, en ese caso, la información. Tengo una consola que más adelante la vamos a utilizar. Pero lo que quiero que vean es que, por ejemplo, desde aquí puedo incluso manipular los elementos. Por decirles algo, este color que tenemos acá, ustedes pueden decir, no me gusta ese aqua, quisiera probar algún otro tipo de color. Entonces yo le doy clic acá y aquí hay una paleta de colores. Puedo venir y manipular los colores como a mí me plazca. Puedo hacer combinaciones cuando yo los tenga, y al darle enter ya me aparece el color hexadecimal que yo puedo utilizar en mi aplicación. Entonces me puedo copiar ese código e irlo a pegar al otro lado. Cabe mencionar que la consola lo que hace es modificar de manera temporal los elementos. O sea, si yo actualizo ahorita la página, el color que le apliqué desaparece. Nada más sirve para, por ejemplo, aplicar algunos estilos CSS que me permitan darle mejor presentación, porque por ejemplo acá, digamos a esta clase, digamos que a este que dice artículo 3, este que dice artículo 3 tiene el borde radius dentro de la parte que dice artículo, que tiene en ese caso un 25. Desde aquí yo puedo modificarlo, por ejemplo. Vean, ahí le puedo ir dando un valor mayor o un valor inferior, y si se notan, aquí automáticamente se va construyendo el borde. Entonces me sirve para que, digamos, al momento que yo lo estoy previsualizando, me pueda dar una idea de cómo se vería esa aplicación. También esta parte de la selección tiene diferentes tamaños de pantalla. Este botoncito que ustedes ven aquí en la parte de arriba, si ustedes le hacen clic, esa es la parte de la consola, y yo puedo previsualizar mi aplicación, cómo se vería, por ejemplo, en un iPhone 14, por decirles algo. Ese es un iPhone 14, si lo pongo a un 100%, así se vería por el momento mi aplicación en un iPhone 14. Entonces sirve justamente para eso, para que yo pueda previsualizar cómo se podría ver mi dispositivo o mi aplicación en diferentes tamaños de dispositivos. Aquí lo puedo ver en un Samsung Galaxy S20 Ultra, en una iPad mini, así se vería una iPad mini, en una Surface, que serían las de Surface, creo que son las de Microsoft, en un Galaxy Fold. Vean, aquí está simulado el Galaxy Fold. Puedo girar el elemento para que se vea de diferente manera. Y bueno, por supuesto lo puedo regresar a su estado original para verlo en toda la pantalla.
puedo agregar más estilos. Si por ejemplo a este H1 o a este body que originalmente le pusimos un color de fondo, si quisiera por ejemplo agregarle un borde, podría escribir aquí un border y ponerle, digamos, a toda la página un borde de 5px y decirle que el borde va a ser sólido y decirle que va a tener de tamaño, va a tener de color yellow, por ejemplo. Vamos a, y vean, ya le automáticamente le aplica esos estilos directamente al body, justamente en la parte de la consola. Con esto más o menos me puede ir dando una idea. Si yo lo cierro, me puede ir dando una idea de cómo va quedando el sitio, y estos códigos posteriormente yo los puedo trasladar directamente a la aplicación. Pero son cambios temporales, o sea, no significa que sean permanentes, porque esto también lo podría hacer con el sitio de la universidad. Digamos que si reviso el sitio de la universidad, si lo doy a inspeccionar, aquí me voy a dar cuenta cómo están formados cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, aquí este elemento, vean, está semánticamente creado. Aquí está un header. Dentro del header debe de existir el navbar. Vamos a ver si tiene un navbar. Estos son los elementos del navbar. Si a este no le pusieron un navbar, solamente le pusieron los UL, pero no tiene un navbar. Y si buscamos la parte del contenido, aquí abajo ya debería de estar la parte del contenido. Por aquí está el main, vean, aquí está la parte del main. Y si sigo buscando, pues vamos a encontrar más etiquetas también semánticas que han utilizado. Pero lo interesante de esto es que alguien podría decir, a mí no me gusta el color que tiene en la parte superior, que es este que tiene definido en esta parte de acá. Entonces yo le puedo cambiar y decirle, ahora quiero un background color. Digamos que ahora lo quiero de color black. Ya se cambió. ¿Ok? Pero ese cambio que nosotros hacemos acá no se hace directamente en la aplicación, no se hace directamente en el servidor, se hace de manera temporal aquí en la parte de la aplicación. Si yo recargo la página, se vuelve a ver de nuevo tal cual estaba. Alguien podría decir, esa línea gris que tenemos aquí no me gusta y la quisiera cambiar. Pues de igual manera le ponemos aquí un background y digamos le ponemos un blue y así se vería ya de color azul. Entonces esa es la imagen que tiene en este caso ya la página con los cambios que nosotros hemos ido aplicando. Si observan, si vemos un poco la parte del contenido, van a notar que el contenido internamente tiene en la parte de arriba tiene la parte de los encabezados, y en esa parte de los encabezados casi no tiene, bien, aquí estamos. En esa parte de los encabezados tiene los links a los archivos externos que conforman en ese caso que conforman los estilos o las hojas de estilo. Aquí están todas las hojas de estilo que utiliza. Vean que son un montón de archivos que estamos siendo usados, y si vemos cualquiera de esas hojas de estilo, internamente lo que vamos a encontrar es el código. El código que por supuesto se encuentra difícil de entender porque hay un proceso que se llama de minimizar, algo así se llama, de minimizar un código, que lo que hace es hacerlo ilegible. Pero básicamente lo que nosotros tenemos al otro lado. Creo que de este no hay ninguno. Bien, vean, este ya tiene, por ejemplo, clases, tiene definiciones, básicamente solo de clases. Estos elementos son los que nosotros vamos a aprender a hacer al otro lado. Entonces puedo revisar desde la consola, puedo cambiar el código, puedo revisarlo, ver cómo se previsualiza, y ese código después de eso me lo puedo pasar al otro lado para hacerlo ya de manera permanente. No sé si tienen alguna duda. Se lo voy a poner en la plataforma. Les voy a poner el video y les voy a poner los archivos. Pero mi recomendación es que pues después cuando ya tengan el video lo vayan haciendo. Traten de irlo haciendo ustedes poco a poco para ir aprendiendo cómo va funcionando. ¿Les dio error? ¿Cuál? Aquí tengo el de selectores.
Ahí lo que tienen que tener cuidado con la parte de los archivos es que cuando los estén manipulando, pues como siempre hay llaves, todas las sentencias, eso es obligatorio, digamos que cuando ustedes definen un atributo deben abrir y cerrar llaves. Todos los elementos deben de empezar con el nombre seguido de dos puntos, luego el valor y luego al final terminar con un punto y coma. Si le colocan punto, si le colocan digamos dos puntos o le colocan otro carácter al final, probablemente les genere algún tipo de error. Ya lo vio. Ah, ok. Ok. De todos modos, yo se los voy a subir para que ustedes los puedan ir revisando. Pero como siempre, traten de irlos haciendo ustedes para que puedan entender mejor cómo se crea el código HTML. Esto por el momento son la parte fundamental del CSS. Aquí hay muchísimo más que aprender. Esa es la cosa, digamos, más básica. Pero hay otros elementos adicionales que tenemos que ir comprendiendo. Por ejemplo, vamos a trabajar con la parte de las aplicaciones de los sitios web responsive. Lo que yo les decía, cómo podemos hacer para que los elementos se acomoden automáticamente cuando cambie el tamaño de la pantalla. Eso se hace a través de CSS y se utilizan lo que se le conoce como el CSS Query. Entonces lo vamos a aprender a utilizar en esta parte de acá para que entiendan cómo funciona. Pero lo vamos a ver por supuesto más adelante. Por el momento, si no hay preguntas, como con ustedes mismos tengo clase, entonces vamos a tomarnos un descanso y a las 6:35 pues nos vemos para la otra clase que sería la de base de datos en SQL. Nos vemos en un momentito.